Esta semana, en Copipas de la Fresca, tenemos a Juan Di, apasionado y experto de las plantas, que nos dará algunos consejos y nos hablará de algunos errores comunes que solemos hacer en nuestro día a día con nuestras amigas verdes. No os lo perdáis. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuando estéis escuchando. Bienvenidos otra semana más a un episodio de Copipas de la Fresca. Hoy venimos con otro tema muy diferente, que vamos a hablar de él, pero antes de todo, daros las gracias como siempre por escuchar, por suscribiros, por darle like a cualquier comentario. Deciros que en Spotify, si lo escucháis, podéis valorar el podcast en general, que eso me hace ilusión y hay muchos seguidores y pocas valoraciones. Y vamos al lío. O sea, hoy vengo con Juan Di. Juan Di es una persona 360, es asesor de imagen personal y desde hace unos meses, un año y pico de más, creador de contenido digital con su cuenta de plantitis aguda, que dejaré en todos los sitios, hablando de su pasión de las plantas, recomendaciones, tips, mariconsejos, todo eso en base de las plantas. Entonces, Juan, bienvenido al podcast y muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Mario, por invitarme. Un placer estar aquí. Siendo seguidor y oyente de Copipas de la Fresca, para mí es una ilusión. Me hace mucha ilusión. Pues nada. Me alegro. Además, ¿cómo empezaste con todo esto de las plantas? Porque esto es algo nuevo, entre comillas, para ti. Sí, a ver, yo me he criado en una casa de Andalucía, típica una casa andaluza, donde mi madre ha tenido siempre plantas, y me recuerdo ir a casa de mi abuela y por el pasillo tenías que ir andando con cuidado porque había muchísimas plantas y tal. Entonces es algo que tengo y que desde pequeño lo he vivido. Pero luego al irme yo a vivir solo y tal, pues era como... O sea, no lo tenía en cuenta y era como... No quería ponerme cargo, hacerme... o tener más responsabilidades de las que tenía. Pero a raíz de la pandemia, cuando llegó la pandemia, con toda esta incertidumbre y todo eso, cambié de trabajo. Yo no me metí trabajo en un centro de belleza, pero quería maquillaje y tal. Y llegó un momento en el que cambié de trabajo y por la pandemia estaba de teleoperadora en una empresa así muy grande, conocida, y ahí pasaba todo el día en mi casa. Y con la pandemia mi familia vive en Almería, yo vivo en Murcia, en mi apartamento de 29 metros, creo que son útiles. Pues claro, yo pasaba todo el día aquí, era como muy aburrido y por causa del trabajo al que yo estaba acostumbrado a tratar con gente, pues me vino la ansiedad. Y luego con la ansiedad estuve leyendo, me puse a leer cosas de plantas y tal, y con la visita de la psicóloga me dijo que buscara algún hobby tal que me llenara o que yo me entretuviera. Y pues nada, un amigo me regaló una planta y ese fue ya el detonante. Un amigo me regaló una planta y entonces yo me metí en la planta, leí libros de botánica, libros de influencer y gente que se dedica a las plantas, un montón de vídeos y tal, hasta que empecé con una planta y ahora vivo en mi 29 metros rodeado con 51 plantas, pero que tengo. Por aquí, bueno, Mario sí lo puede ver, que tengo por aquí un montón, pero ahí no está ni la mitad. Pero, ¿y entras en casa con tanta planta? Sí. Y la gente cuando entra me dice, madre mía, hay gente que, a ver, no agobio porque hay espacio, me refiero, no tengo una planta, tienes que estar apartando plantas para pasar por casa, pero sí que tengo bastante. Sobre todo tengo muchas estanterías pegadas a la ventana. Mi casa tampoco es un cuarto y es como da patio interior y no tengo mucha luz. Ya me gustaría tener una terraza para tener también plantas de exterior, entre comillas, de exterior o otro tipo de plantas y poder tener muchas más. A ver si pronto me puedo cambiar de casa y añado muchas más. Y con jardín. ¿Y qué es lo que más te apasiona de todo este mundo de las plantas? Pues mira, a mí lo que más me han enseñado las plantas es que es una cosa que yo jamás tenía, es a ser paciente y constante. Paciente. Una planta te enseña que hay que tener paciencia, hay que ser constante para ahora, porque claro, todo el mundo se compra una planta y lo que quiere es que la planta sea grande, que sea muy bonita, que sea que tal, que cual, pero siempre, por ejemplo, lo que a mí me enseña es a ser constante y sobre todo a no tener prisa, sino que la planta te va a ir poco a poco, cada cosa tiene su ritmo, todo eso. Y además todo el mundo, lo que pienso que todo ser humano, venimos de la naturaleza y tenemos siempre un lazo que nos conecta con la naturaleza. Viviendo en una ciudad, yo en un piso, rodeado de pisos, en el centro de Murcia,
pues naturaleza, tengo un parque que lo tengo a lo mejor a 200 metros, pero no tengo esa conexión con la naturaleza, y es una manera de tener como esa conexión con la naturaleza dentro de mi casa. O sea, lo que más me gusta de las plantas es eso, es la conexión que tengo con la naturaleza y lo bien que te sientes, y sobre todo cuando estoy con ella, cuando estoy regándola, cuando hago un trasplante, o sea, trasplantarla, tal. Para mí, todo el ruido mental que yo tengo debido a la ansiedad, que bueno, ya lo he tratado con la psicóloga y tal, no sé qué, ya es, yo cuando me pongo las plantas, mi ruido mental, es decir, todo ese ruido que tengo de esto, de lo otro, de las preocupaciones, todo eso, se para. Pues mira, yo por ejemplo soy una persona que tengo también mucha ansiedad y demás, y yo tengo tuve muchas plantas en otra época, ahora tuve algunas que se me han muerto, pero no consigo tener esa paciencia o todo eso. Yo, como todo el mundo dice, cómete un bonsai, que es estos de así como más paz mental y demás, digo, es que yo creo que no podría, no sé. Hombre, sí, además en el Feng Shui hay muchas de las plantas, o la mayoría de las plantas, el Feng Shui, que habla sobre la energía de una casa y todo eso, la distribución de todo, cómo puede influir en tu energía o en ese mismo te estresa o no te estresa. Ahí te recomienda muchísimas plantas, porque hay plantas que son purificadoras, plantas que purifican el aire, que purifican la energía. O sea, hay un montón de plantas, y lo que pasa es que, ya te digo, te tiene que gustar un poco desde el principio. Hay gente que las plantas le crea una ansiedad porque dice, ay, que se me muere, que no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, que las plantas tampoco te lo tienes que tomar como algo obsesivo. Yo al principio se me lo tomé muy excesivo, como midiendo la humedad que hay, relativa que hay en casa, la temperatura, tal, no sé qué. Ahora, el verano pasado, como digo, el verano pasado me tocó aquí en Murcia, hace mucho calor, yo me lo tomé, se murieron como 4 o 5 plantas y yo ya me lo tomé fatal. Además, mi pareja, llegué de vacaciones, sí. Dime. No, digo que el verano pasado llegué con mi pareja aquí a casa, se me abrieron todas las plantas y me decía, pero no te pongas así, porque ya me cambió la cara, era como me provocaba un estrés grandísimo que se me hubiese muerto una planta, que tal, no sé qué. Y dije, pues es que es un ciclo natural, que digo, por eso te digo que puede ser que te estreses mucho o puede ser a la inversa que te relaje. Yo me cogí esto del Lidl, que te daban lo de las semillas, y lo cogí con mucho gusto, porque iba a hacer compras solo para coger semillas, y era como qué guay que me está creciendo y demás. Me fui de vacaciones, y cuando volví, claramente se me había muerto todo, y me entró un mal, porque era como, joder, yo como lo estaba currando ahí con todas mis semillitas diferentes, no sé qué, y ahora, pum, y fue un disgusto. Que ahí tengo un montón de cajitas para hacer, pero en algún momento lo haré, porque era en verano horrible hacer eso con todo lo que hace. Y más aquí, con toda la humedad que hace en esta parte, es horrible. A ver, la humedad no es mala para las plantas. Según para qué planta, pero para la mayoría de plantas no es malo. Además, date cuenta, por ejemplo, yo solo colecciono, digo, casi todo tipo de plantas, pero las que más colecciono son tropicales. Son plantas que son más raras, que son de Centroamérica, de los bosques de Asia. Entonces requiere mucha humedad y tal, y yo aquí la temperatura hoy hace 37 grados, mañana van a hacer 44 grados. En mi casa tiene una orientación un poco mala, y a lo mejor dentro de mi casa un día normal puede hacer 32 grados. Claro, estoy todo el día trabajando, no las tengo aquí, y sí que es verdad que el verano es algo que le afecta muchísimo a las plantas. La verdad que es de lo peor. Igual que ya, al final las temperaturas, las temperaturas extremas, tanto para de calor como frío, son horribles para todas las plantas, ¿no? O algún tipo de plantas más que otras. A ver, hay algunas plantas que resisten mucho más. Luego hay también, he visto estudios en los que casi en la Antártida hay plantas que hace muchos años ahí no estaba nevado, pero bueno, ha nevado y ahora hay hielo, y como las plantas han ido evolucionando para adaptarse al ambiente que están. Pero sí que es verdad que tanto el calor como el frío lo que hace una planta es paralizarla, que tiene su crecimiento. Igual que cuando hay mucho calor, pasa lo mismo. Entonces, una de las cosas que la gente hace, comete más errores a la hora de, en el verano, es regarla mucho porque piensa que la planta va a conseguir mucho agua. No, una planta lo que hace es que ralentiza su crecimiento. Claro, al ralentizar su crecimiento, no consume mucha agua, aunque haya mucho calor, pero
la gente entiende, por eso muchas veces en verano la gente mata muchas plantas y no es porque se sequen, sino es justo por lo contrario, porque la gente tiende a echarle mucha agua y hay que entender que una planta cuando hay un calor extremo lo que hace es que se paraliza para consumir lo mínimo de energía. ¿Y tú por qué crees que todo el mundo tiene que tener una planta en casa? A ver, yo para mí, básico, un hogar, o sea, una casa sin plantas es una casa. Una casa con plantas es un hogar. Me refiero, en decoración, en muchísimas cosas, o sea, muchísimos ámbitos relacionados con la vivienda y tal, se utilizan muchas plantas. ¿Sabes? Para mí una planta no es solo decorativo. Date cuenta que las plantas expulsan oxígeno. Aunque la gente no lo cree, pero las plantas liberan oxígeno. Regulan un poco la temperatura. Tú cuando te vas a un sitio rodeado de pino, notas que la temperatura no es igual que si estás en un sitio que es un secano, aunque tenga sombra igual. Por eso, la gente debería tener una planta en casa primero, porque decora y da mucha vida. Hay muchos tipos de plantas. Yo tengo plantas de muchos colores. Lo que pasa es que la gente, pues aquí estamos bien, más o menos tenemos como la típica conciencia de las 4 o 5 plantas que son comunes de aquí, pero hay plantas que la mayoría de plantas pueden vivir en un jardín con agua. Hay de millones de colores, rosas, verdes, o sea, aparte de por lo que decora, ya te digo, las plantas purifican el aire, liberan oxígeno, y luego uno de los mitos que siempre escucho y que me da mucha rabia, pero bueno, hay que entenderlo por la gente que no haya pensado en ello, es que las plantas consumen oxígeno por la noche. Pero es que hay un estudio en el que dice que 100 plantas por la noche consumen menos que un marido, o que una mujer. Nunca he escuchado eso, ¿no? O sea, al final, como estoy metido en el mundo, nunca he escuchado eso de que por la noche, no sé. Sí. A ver, las plantas normalmente por el día liberan oxígeno. Es el dióxido de carbono. Claro, el dióxido de carbono lo conserva a través de cuando hacen la fotosíntesis, liberan oxígeno. Y por la noche no es que consuman el oxígeno, es que no liberan oxígeno y sigue expulsando un poco de CO2, pero una cantidad mínima. Ya te digo que la relación es 100 plantas por la noche consumen menos que una persona que esté durmiendo contigo. Pero la gente que dice, madre mía, ¿y tienes plantas en el dormitorio? Pues yo sí. Tengo un helecho gigante, tengo un montón de plantas en el dormitorio y a mí me encanta cuando me levanto ver mis plantas y verlo. A ver, no es como si estuviera dentro de una selva, pero que... Es lo que te digo, pero una de las ayuda, es como estar ahí metido dentro de la sabana africana. Claro, tú sabes la paz que te da eso y tú vas a acostar y tal. Y además he visto gente al agresivo, influencer y todo esto, que tienen casi árboles al lado de la cama. Me refiero, a lo mejor tienen un fico, un árbol así que se hace súper grande y tal, y lo tienen al lado de la cama y ya te digo, te da mucha paz. La planta blanca, para la que te mudes, mover todas esas plantas en una mudanza. ¡Qué horror! Ya no es solo el horror, por eso te iba a decir, ya no es solo el horror, sino que una planta cuando tú la colocas en un sitio se habitúa, se habitúa o se va aclimatando, como normalmente se dice, a una temperatura que tiene tu casa, a la intensidad de luz que tú le das, o sea, que tiene en esa casa, a la posición y todo. Sí que es verdad que no, a mí me da un poco de pavor, no solo es por el momento de tener que llevarla, que sí también es un fastidio llevarte 52 plantas o la gente que tenga más, pues es un fastidio, pero de momento, y porque estamos en verano. No, lo que también hago es que salgo mucho el café y se regalo a amigos, ¿sabes? Pero que ya ahora en verano no, para mí en verano no es buena época de comprar plantas. Y escucha, has aprendido mucho este tiempo. ¿Qué te queda por aprender o descubrir del mundo de las plantas? ¿Es algo que siempre va creciendo o hay límites a la hora de aprender cosas de ellas? Que va, no hay límites. O sea, eso es un constante aprendizaje. Nunca terminas de aprender porque cada planta es un mundo. Me refiero, la misma planta, tú la tienes en 2 habitaciones diferentes, en una habitación le puede pasar una cosa, en otro. O sea, es aprender todo el rato, es una planta. O sea, lo que tú pensabas que a una planta le va bien hoy, dentro de una semana le va mal. O sea, esto de aprender muchísimo. O sea, me refiero, nunca he aprendido. Además, gente que sabe mucho, ya te digo, influencer que tiene
hasta millones de seguidores y todo eso, también se le mueren plantas. Me refiero, aquí no hay un de matemáticas que diga, pues mira, esta planta hay que regarla una vez a la semana. Pues no, porque depende de las condiciones, de la humedad que haya en el ambiente en ese momento, de muchas cosas, nunca se dejan de aprender. Por eso me gusta, porque cada vez vas aprendiendo más. Cosas nuevas. Y a nivel en casa, ¿qué tipos de plantas se puede tener en casa? O sea, hay algunas que son, oye, miras, a ver, es verdad que yo sé que hay como interiores o exteriores, pero ¿qué tipo de plantas se aconseja tener en casa o es más típico tener en casa? A ver, Alguien dice, oye, mira, me quiero comprar una planta. ¿Tú qué dirías? Pues en casa, ¿esas son las más fáciles o estas son las mejor para tener un piso? sí, a ver, depende también de la zona donde viva. Si es la zona de aquí del Mediterráneo, como vivimos tú y yo y todo esto, pues lo más fácil son, a ver, lo más fácil para España en general, porque no es frío, pues son todos los potos, que son las típicas plantas de la abuela y tal, pero lo más fácil para mí son las plantas tropicales, porque nosotros vivimos en un clima no tropical, pero sí como tropical, en el que los inviernos tampoco son muy fríos, los veranos sí son más cálidos, pero tenemos humedad, entonces para nosotros, o sea, en nuestra zona lo mejor son plantas tropicales. Plantas tropicales. Decir una cosa, para que la gente, porque si a lo mejor alguien me escucha que he entendido de plantas, me dirá, ¿cómo puedes permitir? O dices que hay plantas de interior y exterior. A ver, las plantas de interior y exterior no. O sea, no existe. No, es que, o sea, yo es lo que siempre me han dicho, en plan, estas plantas interior en el sentido de que no les hace falta mucha luz y las de exterior, que son las que necesitan más luz. Efectivamente, sí que es verdad que hay una manera de diferenciarlo, que es por la cantidad de luz que necesiten, si aguantan más las temperaturas y todo eso, pero a ver, las plantas tropicales son plantas que crecen en el sotobosque, es decir, en la parte baja de los bosques, y entonces tienen la sombra de los árboles mayores, entonces eso se consideraría como planta de interior, planta que no necesita pues la luz directa y tal, y luego hay otro tipo de plantas, de árboles que crecen en el exterior. Pero me refiero que no hay ninguna planta que la gente dice, ay, bueno, es que esta planta es interior tal. Tú también la puedes tener en un exterior, si la tienes en un techado y tal. O sea que hay diferentes tipos de plantas. Las más fáciles y las que yo aconsejo para la gente, para que quiera iniciarse, el poto, el epipernum, que es el poto típico de la abuela, que tiene la hoja verde, amarilla, con bandera, es uno de los más fáciles para tener en casa. Y luego una mostera. La mostera, que es una planta. Una Madrid. La mostera es una planta súper agradecida. Es una planta que para que tú la mates es muy difícil que tú la mates. Y luego es una planta que al valor ornamental, es decir, por el tipo de hoja y todo, es de las que la gente más le gusta y que la gente más mira. Pero eso para cuidarlo, ¿qué cuidado necesitan? Pocos. Sí, a ver, poco. Tú date cuenta que la mostera, ¿has visto todas las raíces que le salen por fuera, esos palitos que le salen por fuera? Pues las mosteras viven, son trepadoras, entonces vive trepando los árboles. Entonces una planta tienes que pensar. Lo primero que tengo que hacer una planta es pensar de dónde viene y buscar a ver de dónde viene. Y tú, sabiendo de dónde viene, pues necesitas una tierra que sea más húmedo, necesitará más riego, menos riego, una tierra más porosa. Y la mostera es una planta que no necesita mucho agua. Necesita mucha agua, hay que darle una tierra que sea porosa y los aguanta en un sitio que tenga mucha luz o aguanta que tenga poca luz. Lo que va a influir la luz, que tenga más luz o menos luz, es en el crecimiento, lo rápido que crezca o no. Pero la mostera para mí es de los mejores. Ahora que hablamos de verano y además que también te vas de vacaciones, ¿qué consejos para dejar a tus plantas solas X días y que no se mueran? O sea, hay alguno, oye, pues mira, puedes dejarlas una semana sin que les pase algo. O te pueden aguantar, a ver, me imagino que también depende del tipo de planta y demás, pero ¿qué tips o consejos das ahora para que te puedas ir de vacaciones y estar tranquilo y cuando vuelvas lo tienes ahí una selva muerta? Vale, primero voy a empezar con lo que en contra, lo que la gente más hace, y es por la causa de lo que se le muere. No hay que velarla, encharcarla como si no hubiera mañana y dejarlo con un plato abajo que tenga agua, nada de eso. Las plantas mueren más por ahogar, por pudrición, que por sequía. A ver, una planta que está en el exterior y que tú la dejas en el exterior, evidentemente necesitará más agua
pues porque si está fuera y hace más calor y tal. Pero si si tú las dejas en casa y tú en casa tienes una temperatura constante y tal, no hay que volverse loco con los riegos. Luego, hay muchos trucos y muchas cosas para que la planta aguante más. Mira, hay bolitas de hidrogel, estas bolitas que son transparentes, de hidrogel que las metes en un tarro pues mira, puedes colocarle bolitas de hidrogel arriba y eso va soltando poco a poco el agua y la va regando. Pues hay muchos o bolitas así, que son como unos cuencos, unas bolitas que llevan un palo, que son de autorriego. Tú le llenas eso y poco a poco se van regando. Luego existen las macetas de autorriego, las que tú le llenas el fondo y se va regando poco a poco. Mi consejo, bueno, o sea, los tips mejores son eso, las bolitas de hidrogel, que además son muy baratas. Coge una botella de agua, la llenas de agua, lo dejas 2 o 3 horas, se la colocas encima y eso va liberando poco a poco el agua y va a hacer que tu planta tenga humedad durante más tiempo. Yo la mía, como me voy, en una semana paso, yo la he regado hoy, justo en una semana vuelvo, la he regado hoy, le he dado un buen riego y ya no la riego hasta que vuelva. Pero ¿cuánto te puede durar una planta haciendo esas cosas de las bonitas y regar? ¿Una semana, 10 días, 15? Sí, 10 días, 15 días con lo de las bolitas o con lo que te digo que son como unos cuencos, unas bolitas que llevan un palo en el que llenas de agua y vas liberando poco a poco el agua. Eso te puede durar, pues sí, 10, 15 días perfectamente. Con 10, 15 días, por eso no pueden sufrir. Y lo que decías de errores, que todo el mundo errores de, oye, encharcar, pues se piensan que es mejor. ¿Qué más errores hay típicos que la gente suele hacer o que pensamos que son normales y no son normales? Aparte de ese. A ver, uno de los errores es ese. Luego otro de los errores, poner la planta en un sitio. Por ejemplo, lo voy a poner aquí aunque no haya luz porque a mí me gusta. Eso es uno de los errores. Tú tienes que saber la planta, por lo menos una planta sin luz no vive. Una planta necesita luz para coger la energía, hacer la fotosíntesis. Me pasó, yo cuando llegué a este piso, que además es muy gracioso, que y Pedro vino cuando la mudanza, hay un cactus aquí enorme que estaba en el piso, literalmente, puede medir lo que yo. Y cuando llegué el cactus estaba así, o sea, es súper largo y estaba literalmente ladeado. Y bueno, llegó Claudio, otro amigo, se puso a trasplantar, no sé quién, no sé cuánto, y me dijo, ponlo ahí que ya verás. El cactus a los días se puso recto por el tema del sol. Claro. Como caído, porque a saber cuánto tiempo llevaba ese cactus sin que le hiciera caso, lo trasplantó, lo puso en otro sitio ahí y fue cogiendo donde estaba el sol y ya se puso otra vez recto. Yo creo que está hasta más alto, es que yo creo que son casi 1,70 m o así, que tengo aquí el cactus este enorme y a lo mejor puedo estar semanas de tragarlo porque se me olvida y me di cuenta por eso lo del sol, dije, ¿y cómo se iba poniendo recto otra vez? Sí. Y luego hay lo del sol. Por eso te digo que la planta hay que colocarla en un sitio ver y luego la planta también habla. La planta si quiere más sol o menos sol te lo va a decir. La planta se pone mustia, la hoja se pone triste y tal. Cuando uno tiene un sitio que más o menos tiene el sol que necesita, ya les digo, cuanto más sol tenga mejor, cuanto más sol más rápido crece, mejor hace la fotosíntesis, tiene más energía, crece mucho más rápido y cuando está en un sitio donde hay menos luz, pues va todo más lento. Pero sí que hay plantas que por la noche, yo tengo plantas que por la noche cierran la hoja y por el día cuando hay sol la vuelven a abrir. O sea, Pero el sol es mejor que nunca le dé directo, ¿no? Depende de qué planta. Hay plantas que sí. Hay plantas que... El girasol, por ejemplo, sí. Pero bueno, luego hay plantas que... Por ejemplo, el sol que se le puede dar a toda planta es el sol de la mañana. El sol que en plan de las 9 hasta las 10:30 tal. Y el sol último de la tarde. Pero el sol del mediodía la mayoría de plantas no lo resiste. Se le quema la hoja y todo eso. Y más si son tropicales que viven como en la semisombra. Pero tú eres de los que, porque hay gente que lo hace, que va cambiando las plantas por el día, quiero decir, por lo que tú dices, oye, les voy a poner ahora que les dé el sol, las guardo, las vuelvo a sacar un poquito que le dé a la gente que tiene terraza o demás, que va como moviéndolas. ¿Tú también haces de eso o es de sitios fijos? A ver, yo no tengo sitio para sacarlo. O sea, me refiero... moverlas tanto. Sí. A ver, no moverla. A ver, una planta si tú la mueves la estresa. Si la mueves mucho la estresa.
Pero si tú haces una rutina todos los días, en plan de lo saco por la mañana a la calle para que tenga un poco de sol y luego meterlo, sí soy partidario. Siempre y cuando no te olvides y la dejes ahí. A ver, yo como tengo 4 ventanas, una dan al sur y otra dan al norte. Vale, pues yo lo que hago, muchas de las plantas que faltan en esta estantería, no en la estantería, yo las tengo en la cocina. O sea, yo sí aprovecho la luz al máximo. Pero porque mi casa no es una casa que tenga muchísima luz. Ya. Si yo tuviera una casa que tiene mucha luz, no tendría que moverla, cada una tiene su sitio. Pero sí soy partidario y de esto de cuando llueve sacar las plantas para que le caiga agua de lluvia, recomendadísimo, porque el agua de lluvia es la mejor para las plantas. Y luego una planta que yo, he comprado varias veces porque aparte que me hace mucha gracia, creo que me viene bien, es esta de que ¿cómo se llama esta? Las carnívoras, por el tema de los bichos y demás, los bichos, siempre se me mueren. ¿Por qué? Pues a ver, las plantas carnívoras normalmente son de origen tropical. Sí que necesitan sol, pero muchas veces y necesitan que el sustrato esté húmedo, pero creo que no se encharque. Muchas veces pasa por falta de nutrientes, si no la fertiliza. Esa planta necesita muchos nutrientes como casi todas las plantas. Si no la fertiliza, date cuenta que cuando están en los bosques sacan los nutrientes muchas veces de los insectos. Si en tu casa no se come ningún insecto, los insectos que se meten de moscas y de eso, pero no lo hacen. ¿Cuál es la que has tenido? Esta que es como un abanico con dientes. Sí, además, porque yo vi que había dos, la típica que se cuelga, que es como una boca así que se abre, sí. Son como 4 o la típica que te venden en cualquier sitio, que son más pequeñitas, que tienen como 4 o 5 boquitas, que tal. Pero sí, la he comprado varias veces y no me dura lo que me gustaría que me durara. Es que soy malísimo para las plantas. El cactus, no sé, ¿no? No, claro, un cactus, aquí se le muere un cactus, pues ya tiene una mala suerte en la vida. Porque vamos, porque se muere un cactus, porque con que te acuerdes una vez al mes de echarle un poquito de agua. Se me ha muerto un cactus, uno de 3. De estos que te venden pequeñitos del Ikea, sí, donde estos cactus ahí, uno se me quedó sequísimo. Pero es lo único así que se me ha muerto. Pero seco porque no lo regaste nunca o porque te pasaste regando. Deslegaba poco, pero yo sí lo dejé, a lo mejor había que trasplantarlo, yo lo dejé en el cacito ese pues toda la vida. Ah, claro. Hay veces. Hombre, normalmente morirse por falta de espacio, no, porque entonces la planta se habitúa al espacio que tiene y si no tiene más espacio, no crece, se queda estancada y tal. Pero llegar a morirse ya tiene que pasar muchos años. O sea, yo me quedó tan seco que literalmente como que se hubiera roto y se quitó, sí, de estos pequeñitos del Ikea. Pero vamos, que aguantó un año. Sí, bueno, un año no está mal. Pero sí, a lo mejor, no te cuenta que un cactus lo que hace, como muchas de las plantas, lo que hacen es que almacenan agua dentro y la van utilizando poco a poco. Entonces, hasta que se llegue seca, has tenido que dejarla muchísimo tiempo sin regar. Y escuchado de plantas, yo te he dicho estas, ¿cuál es tu planta favorita o plantas favoritas? Mi planta favorita, me gustan todas las que son tropicales, todas las que son trepadoras. Los filodendros, que no sé si sabes qué tipo de... Es una especie de planta. No lo sabes, ¿verdad? Es que si lo digo, mientras tú vas diciendo, voy a buscar el filodendro a ver. Filodendro. Hay mucha variedad de filodendros, pero lo que a mí me gusta son los filodendros. Son plantas que son trepadoras, de la selva, con hojas muy grandes. A mí me gustan sobre todo las plantas que son de follaje. De follaje quiere decir de hojas, que son de hojas muy grandes, sobre todo hojas y muchas hojas. A mí las plantas, casi todas las plantas, o no decir todas las plantas, la gente piensa y dice, no, es que esta planta no tiene flores. Todas las plantas para reproducirse generan una flor. O sea, que eso también lo he escuchado mucho, de que no, es que esta planta no da flores, sí. Si la planta está en un ambiente favorable para ella y tal, todas las plantas tienen flores. Pero bueno, a mí me gustan las plantas, sobre todo eso, que son plantas de follaje con hojas muy grandes, trepadoras y todo eso. Y la mostera también. Y sobre todo me gustan las plantas que son variegadas. Las plantas que son variegadas son aquellas que tienen más de un color en la hoja, verde y blanco, que son las plantas más caras que hay. Hay un mercado de plantas
cuando te metes en el mundo de las plantas te das cuenta del mercado que hay. Bueno, yo tengo una que mi pareja me regaló que le costó 100 pavos. Es una monstera que es blanca y verde. De tu cumpleaños. Sí. O sea, hay también un mercado de plantas. O sea, hay gente que simplemente hace negocio con las plantas. Conozco mucha gente que es que ya hace negocio con las plantas, pero claro, si te compras una planta que te cuesta 100 y pico, espera un año que crezca y luego cada hoja, cada parte del tallo la venden a 80, pues tengo gente que se lo saca la planta. Madre mía, el mercado negro de las plantas. Ojo, es Sí, hay un mercado negro, pero hay mercado negro de todo ya, o sea, esto es una maravilla. Y escúchame, ¿qué planta no tienes que te gustaría tener? pues no sé, no sabría cómo decirte porque no hay ninguna así que no tenga, que me gustaría tener mucho que no tenga. A lo mejor hay una de las especies de los filodendros que es como un híbrido, o sea que uno que se ha mezclado entre dos, que es el filodendro Splendid, se llama Splendid. Es muy parecido a uno que es el verrucoso, bueno, que tal. Ese sí que me gustaría. Pero ese ya te digo, o el tortum también, pero son plantas que son carísimas. Pues escúchame, haz tu negocio de esto para comprarte otras plantas de esas. Pues ya, lo que pasa es que como no llevo tanto tiempo, mis plantas todavía no han crecido lo suficiente para que estén súper adultas que para poder vender, pero sí tengo claro en el momento que ya estén grandes y que pueda sacar esqueje y venderlo, los voy a vender sobre todo por espacio, porque yo la mayoría de plantas las tengo en tutor y eso va, como son trepadoras, van creciendo hasta que llega un momento que dices tú, no venga a ver la casa. Ya. O sea, ¿qué más así, algo para acabar que nos quieras contar sobre plantas y de esto? Que te quede por decir o por, no sé, tips o cualquier cosa que quieras decir. Vale, tips. Un tip claro es la gente, o sea, alguno de los errores que la gente más comete, que yo para mí es un tip que le puede ayudar muchísimo a la gente, es cuando te compres una planta y la planta es pequeña, no la vayas a trasplantar a una planta grande. Mi suegra lo hace, mi madre lo hace, casi todo el mundo lo hace, pero puede que tengas suerte o que no tengas suerte, pero cuando no piensen, la gente piensa que si tú una planta pequeña la pones en una planta grande, en una maceta grande, la planta va a crecer súper rápido y tal, y es mentira. Hay que, siempre que trasplantes una planta, tienes que trasplantarlo a una maceta o un recipiente que sea como mucho 2 centímetros más grande. Y la planta no necesita una maceta muy grande para ser grande, porque hay macetas de estas típicas macetas que son pequeñas y la planta es muy grande. Un truco para saber cuándo trasplantar una planta es si por los agujeros de drenaje por abajo empiezan a asomar las raíces, es el momento de trasplantar. Antes no. Otro tip, utilizar sobre todo el sustrato que vende de maceta universal, para mí es un mataplanta. Hay que utilizar sustratos que sean drenantes, que tengan perlitas, que son estas bolitas blancas, que dan aireación, que tengan corteza de pino, que tengan humo de lombriz. Y otro tip es fertilizar las plantas. La gente lo mete ahí en la maceta y lo deja años, y si no la trasplanta... ¿Fertilizar cada cuánto tiempo? Hay un tiempo... O sea, sí, a ver, de marzo a octubre, que es el tiempo de crecimiento de la planta, yo la fertilizo mi planta una vez a la semana, es decir, más o menos la riego una vez a la semana, porque yo le pongo un sustrato en el que retiene bastante la humedad, no el agua, sino retiene la humedad. ¿Vale? Entonces yo, pues una vez a la semana la puedes fertilizar, eso mezclando con el agua de riego. Y luego de octubre a marzo, es decir, la época del invierno, yo la suelo fertilizar cada mes y medio o así. No es bueno seguir fertilizándolo mucho en invierno, porque en esa época la planta no crece, la planta se estanca. Y luego otro consejo, uno de los consejos que yo hago y como soy aficionado, si podéis ponerle a cada planta, a la planta una maceta transparente. Con eso vaya a ver cómo están las raíces. Sí, yo tengo todas mis plantas en maceta transparente. Con eso tú ves si las raíces están bien, ves si el sustrato está húmedo y todo. Eso para mí es una cosa que te cambia la vida.
Pues oye, de todas formas, si alguien más quiere consejos o tips, él tiene su red social en Instagram, que es Plantitis Aguda, donde tiene 1000 vídeos diciendo todas estas cosas, y si no le preguntáis, os va a decir todo perfectamente, más consejos de plantas y más. Sí, además, o sea, bastante gente me pregunta, y además gente, tú no sabes, la gente de Indonesia, la gente de China, la gente de Indonesia, súper fanática con las plantas, me dice, ¿cómo tiene las plantas así? ¿Qué hace? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Para mí, compartir es ayudar, y compartir es bien, y compartir es vivir. Es decir, yo siempre intento todos los errores que me han pasado, subo un vídeo, aconsejo de trasplante, consejos sobre todo, de la planta. Ahora mismo en verano lo tengo un poquito más aparte porque es una época en la que las plantas pues están, como digo yo, sobreviviendo como yo, porque aquí en verano Murcia es la muerte. Pero sí que hay muchos consejos ahí. Además, si me escribís sin ningún problema, yo contesto. Yo encantado, me encanta hablar de plantas, me puedo tirar millones de horas, como habéis podido comprobar. Como podéis comprobar que yo me puedo hablar de plantas y es que no paro. Pues nada, vamos a pasar aquí a las marionadas, porque hay un cuento de hadas, esto que nuestro amigo Tony, al ser hombre y demás. Voy a empezar con 2 preguntas, que hace poco empecé para las 2 preguntas estas, que voy a hacer a todos los invitados, antes de pasar a las recomendaciones. Y la primera pregunta es que me digas el sitio más raro donde has cagado. No, a ver, así como raro, como raro, pues en un portal. En un hueco de un portal. Eso es raro, ¿no? Pero lo peor es que estás esperando, y yo pensando, guau, va a decir, está pensando tanto que me va a decir, pues en el baño del avión. Y tienes en un portal, eso es top. Sí, en una feria de Almería, en un portal. Espero que no me escuche la persona que limpió eso, y si me escucha le pido perdón. Pero en una feria de Almería no había sitio, había muchísima gente, no había sitio tal, y dije, mira, vámonos por aquí. Salió una persona de portal, me metí en un portal, y son estos portales así como más modernos, en plan de que tienen el ascensor, luego tiene como una puerta para entrar a la escalera. Pues justo detrás de la puerta con Encona, y lo dice, tío, qué mal. Me da vergüenza decirlo, pero es que estaba pensando, digo, no lo voy a decir, se lo voy a decir. Digo, bueno, le puedo decir a otro sitio así más tal, pero no, la verdad. No, ese me gusta, ese es muy top, ese es muy top. El más, y otra pregunta. Una ilegalidad que has hecho, algo que te haya saltado la ley. A ver, puede ser, hay gente que ha dicho, pues lo típico, que he robado tal, que he cogido prestado sin querer, que si tráficos, alguna multa, no sé, algo que hayas dicho, oye, esto... Pues hace poco me multaron por tener pasada la ITV, por ejemplo. Pero bueno, así algo ilegal que haya hecho, sí, algo así. Alguna vez se me ha caído algo en la mochila, así que... Pero de hace muchísimos años. Y sí, yo otro día, que yo creo que todos nos tenemos esa época, que no lo hagáis, es malo, pero 15, 16 años, o en otros tiempos, cuando estamos jóvenes nosotros, que alguna chuminadita sí se ha caído por ahí. Sí, había en época, yo cuando, o sea, ya con una edad joven, y yo me acuerdo que iba ahí 4 o 5 amigos, y cogía y entraba ahí yo qué sé, en el Carrefour, o el Prica que se llamaba, y la gente se llevaba de todo, que si bolis, que si videojuegos, de todo. Yo conozco a gente que me han contado que se llevaron hasta una Game Boy, me refiero, con esa típica edad de 14, 15, 16 años, pues, y que claro, yo que tengo ya una edad, en esa época yo creo que casi todo el mundo se ha llevado algo. Pero escucha, la gente lleva 2 Game Boys y a mí me daba la adrenalina por llevarme 10 céntimos de gominolas, que era como, me estoy llevando 2 gominolas. La gente en televisiones, como si fuera eso, tal, y yo pasándolo mal por 2 gominolas. Sí, la gente, Game Boy, juegos, y bueno, y la época de los CD. O sea, yo conocía a gente, o tenía amigos que iban y se llevaban las series con una facilidad. O sea, que quitaban venía como una careta, la maestra,
pues la gente con un mechero la derretía una parte y tal. ¿En serio? Y vamos, y tengo un montón de CCD o sea, sé de la gente que tiene un montón de CCD de eso. O sea, yo nunca me atreví y tal, se me cayó alguna cosa, me refiero que a lo mejor fue, pues yo qué sé, un estuche o yo qué sé, o algo, A ver, un estuche, un portátil. un mechero o una PlayStation, no que va. Algo así, yo fue algo insignificante, algo así de tontería, no era nada así, pero sí conozco gente que se ha llevado lo más grande. Madre mía. Y en temas de recomendaciones, que es algo muy me gusta mucho, dime un libro, que se va a hacer un libro de plantas, me has dicho. Sí, bueno, tengo varios. Te puedo decir una de plantas, que una de la influencia que se dedica, tiene la suerte de dedicarse a Instagram sobre planta, que a mí también me gustaría en un futuro, que es Hogar Verde Hogar de Clara Redondo. Clara Redondo, sí, bueno, su Instagram es Plantitis Crónica. La mía es Plantitis Aguda y ella es Plantitis Crónica. Bueno, Clara Redondo, una chica gallega que sale en televisión de Galicia y todo eso, uno de los libros. Y luego, una trilogía que no tiene que ver nada con las plantas, una trilogía es la de la Reina Roja. He escuchado mucho, van a hacer una serie ahora en Prime Video, creo que era, y es verdad que he leído muchas. Juraría que van a hacer, o más, ahora mientras hablamos lo voy a mirar, pero juraría que ya han empezado a grabar o van a grabar y era de Prime Video. Oye, pues, a ver, es una trilogía, no, tiene 6 libros. Está La Reina Roja, La Espada de Cristal, La Jaula del Rey, Tormenta de Guerra, Corona Cruel y Trono Destrozado, que es el último. Sí, correcto. Es de la actriz es Vicky Luengo y el actor es uno que salió en La Casa de Papel, Hobby Keucho, no sé qué. Son los protagonistas, sí. ¿Qué dice? No hay fecha ni nada, pero sí es verdad que os han acabado de grabar o tal en Prime Video, sí. Bueno, pues La Reina Roja es un mundo un poco de fantasía, pero está súper guay. Está súper guay. Hay gente que tiene un tipo de poder. No voy a hacer spoiler, pero hay gente que tiene un tipo de poder, otra gente que tiene otro tipo de poder, y una gente que es así como más llana y tal. La gente va utilizando su poder, y la verdad que está súper guay. Recomendadísimo, ¿eh? Cuando empiezas con el primero, vas a querer el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Yo voy a decir que manda raíces porque no he visto la película. Voy a decir El perfume de Suskin Patrick porque me lo regaló el libro un cliente y está muy chulo porque está como todo muy detallado y me gusta, además es cortito y bueno, pues recomiendo ese. Cuéntame algo de... Tiene la película, ¿eh? Sí, lo que pasa es que la película, no sé por qué, manda narices, además. Yo he visto la película en cachos porque muchas formaciones de mi trabajo me han puesto cachos de la película y nunca me ha dado por verla. Y cuando me leí el libro era al final ver una película como que te cuesta más porque no va a ser igual, pero la veré en algún momento. Así que sí. Dime, película o serie, no sé qué me vas a traer. Yo soy más de... A ver, las series me gustan mucho, pero claro, son series, ya te digo, son series para mí que yo te digo, es que toda la gente la ha visto. Jeffrey Dahmer, Juego de Tronos, súper fanático, La Casa del Dragón y tal. Entonces yo voy a ponerte una película que es mi favorita. Mi actor favorito es Eddie Redmayne, que es el de La Teoría del Todo. Sí. Bueno, él sale en Animales Fantásticos y como atraparlo. Sí. Efectivamente. Ese es mi actor favorito. Pues La Chica de la Misa. Esa es mi película favorita. ¿La has visto? Sí. Bueno, yo la he visto como 45 veces, en serio, ¿eh? No lo digo de broma. Para mí es una película que te abrirá mucho la mente y va sobre la primera mujer transexual, la primera mujer que se realizó una vaginoplastia. Bueno, que tampoco era una vaginoplastia. Cuando salió y demás, fue polémica porque era un hombre quien hacía el papel, cuando a lo mejor podía haber cogido la persona, bueno, como todo muy polémica eso, pero que sí estaba muy bien hecha, sí me gustó. El actor lo hizo, o sea, y yo la he visto en versión original y en versión, a mí me encanta ver la película en versión original para escuchar o sea, cómo, porque también por la voz te transmite en los actores aquí, cuando lo veo doblada, siempre tiene la misma voz, o sea,
la actriz tiene la misma voz, el actor tiene la misma voz. Y si la ves en versión original, flipa el sentimiento con el que habla. Y la verdad, como. Además, el actor tiene un acento muy. O sea, una voz como muy buena, un acento muy, muy bueno también. Sí. Y además, yo digo, la película, quien no la haya visto, que la vea, que va a flipar, porque no te deja indiferente en ningún momento. Vamos, es chulísima. Yo voy a traer, es muy típico, lo que pasa es que empieza esta semana y voy en maratón, creo que llevo como casi 100 capítulos de un anime de One Piece que es súper mítico, pero yo no lo había visto y ya me ha dado y llevo como 90 y pico capítulos en 5 días. Entonces yo me estoy comentando algo que todo el mundo haya visto, pero yo no, entonces a mis 32 años estoy empezando un anime de hace 20 años, así que, pero bueno, ahí lo dejo. Y dime, no sé si al final es una canción o qué me vas a decir musical. Sí, a ver, álbum, yo, uno de los buenos favoritos, que creo que lo ha escuchado mucha gente, a lo mejor no es el álbum de Born to Die, de Lana del Rey, que no lo he escuchado. Y si dijeras tu canción favorita de ese disco, ¿cuál sería? Born to Die. Muy bueno el disco. ¿Te gusta el último que ha sacado? Bueno, te digo la verdad, lo he escuchado 2 veces, es muy diferente. Sí que la verdad que ya ha dado un cambio, como todo pasa, como digo yo, la gente está en constante cambio, evoluciona y luego va cambiando, pero sí que es un poco diferente. Pero supongo que cuando lo escuche, creo que eso de esos discos que hasta lo que no lo escuchas 5 o 6 veces, no te gusta. El tiempo, a lo mejor en otro momento sí te da como más. Sí, o en la época que a ti te pille, o cómo te pille en ese momento, a lo mejor lo que no te gusta ahora, pues luego te gusta en 6 años. Ya. Yo voy a tirar una que salió hace poquito, que es de Sam Smith con Calvin Harris, que se llama Desiree, y pues, la ha tenido. Sí. Me gustan los dos por separado y juntos creo que es una canción bastante interesante y eso sí, algo para jugar por un chunda bonito. Sí, y luego otra canción que la de What Was I Made For, creo que se llama, de Billie Eilish, de la banda sonora de Barbie. Sí, pues es que mira que yo la escuché y vi la tal, pero como encima la banda sonora es toda tan arriba, menos esa canción, hay mucha gente que le flipa y a mí no me ha acabado de enganchar lo que me gustaría que me enganchara. A lo mejor por el momento, porque la banda sonora es toda así y llega esta canción y ¡pum! Bajó. Ya, ponte el videoclip. ¿Lo has visto? Bueno, sí, de ella más que está en un momento como muy diferente ella. Sí, ella está ahí colocando los vestidos de sus vestidos, además que son vestidos que ella se ha puesto. O sea, los trajes que salen, los vestidos son vestidos de ella, de Billie Eilish, que la han hecho en miniatura. Esa canción está chulísima. Además, sale en un momento de la película que para mí es el mejor momento de la película de Barbie. Pues esto es. Muchas gracias, Juandi, por venir, por contarnos tu sabiduría de las plantas. Dejaré las redes sociales por ahí. Si alguien quiere un cambio de imagen, os lo hace. Si alguien quiere cosas de las plantas, os lo hace. Como he dicho antes, que te planche, este chico te va a decir que te planche, que te cose y de todo. Efectivamente. Un poco todo. Es un 360. Entonces, nada, que mil gracias por ofrecerte, por estar aquí, por compartir todo esto y además por escucharlo y todo eso, que me hace mucha ilusión. Pues nada, muchas gracias a ti. Para mí sí que me hace mucha ilusión, como seguidor de con Pify Fresca, mucha ilusión. La verdad que me parecía muy buena idea. Tony, que fue el autor de las marionadas, y tal, ¿cómo no hace? Digo, ay, pues no lo había. Sí lo había pensado, pero como que no lo había pensado, o pensaba que a lo mejor era un tema que a lo mejor a ti o a la gente que te escucha a lo mejor no le interesaría, porque como hablas de temas totalmente diferentes, pero bueno, me parece, no sé. Al final es que yo creo que cada semana es algo completamente diferente. Hay algunas personas que a lo mejor esto no les atrae. Me pasó con el de animales, que un seguidor me dijo, mira, yo el tema de animales no me interesa mucho, pero lo he escuchado y me pareció muy interesante, porque al final son cosas que no es lo que suele escuchar de normal. Y al final, pues oye, todo suma. Y espero que el siguiente
sea en persona, que me haga yo un tour y grabemos otro lugar. Claro, tienes que venir ya. Contando cosas que nos pasan por Murcia, que no son pocas. No, y todo, anda que no pasa. Por Murcia, por Valencia, por todos los sitios del mundo. Por todos lados. Así que nada, que muchas gracias. Gracias a ti. Y nada, a ver si nos vemos prontito y a los que estemos escuchando, pues la semana que viene más y mejor, que si no me equivoco, la semana que viene va a ser música, lo que os voy a hablar. Así que hasta la semana que viene, chicos.